Muy buenas a todos, ¿qué tal? Nada, bienvenidos y lo primero de todo, si pudierais confirmarme que técnicamente todo funciona a la perfección, os lo agradecería. Así que si podéis ponerme por el chat, si podéis vernos, si podéis oírnos, si podéis ver las diapositivas, estaría agradecido. Vale, se escucha y se ve perfecto. Vale, genial, pues todo bien. Nada, pues lo dicho, bienvenidos y gracias por estar esta tarde aquí con nosotros, que creo que va a ser una temática muy chula y además una charla que nos han preparado aquí desde Impenor, que con toda la experiencia y toda la representación gráfica que son ellos capaces a mostrar, que seguro que además de aprender pasamos una tarde aquí súper entretenida. Así que gracias y de verdad espero que os guste. Vamos a ver en este evento de reconstrucción de accidentes de tráfico digamos que todas las fases y todo lo necesario que es para dedicarte a esta profesión y además vamos a ver cómo se reconstruyen realmente siniestros. Vamos a ver varios de ellos, algunos que ya pudisteis ver un poco, os pudo saltar publicidad o incluso vídeos relacionados de cómo se realiza una reconstrucción o cómo se analizan unas huellas, todo esto que fuimos hablando por redes sociales estos días. Vamos a verlo hoy aquí en esta charla, cómo se haría y cuáles son las herramientas. Así que nada, comentaros que, lo dicho, estaremos en torno a una hora y como siempre, los que ya habéis estado en otras charlas, pedimos que prestéis máxima atención porque vamos a ir bastante al grano. Vamos a dedicar esta hora a puro aprendizaje, a ver todos estos conocimientos que nos van a trasladar desde Impenor. Así que por eso máxima atención, porque hoy vamos a hablar de esto, de encontrar nuevas oportunidades laborales en base a todo esto relacionado con la reconstrucción de accidentes. Vamos a ver dónde es necesario un perito reconstructor, cómo debe plantear y resolver un problema un perito y conocer los fundamentos básicos de la peritación, ¿vale? De la reconstrucción. Y todo esto para introducirnos a lo que es una profesión totalmente diferente. Muchos de aquí sé que ya sois peritos, incluso alguno ya hace reconstrucciones, alguno experto en reconstrucción, pero considero que hoy tenemos a los mejores ponentes que pueda haber y a los más profesionales en cuanto a todo esto. Y sobre todo eso, que lo veremos de forma gráfica. Así que nada, os presento que nos acompañan hoy la mayoría o muchos de aquí ya conocéis a Óscar de la Fuente y a José Luis Ayestarán, que son peritos reconstructores de accidentes, peritos judiciales, son miembros del equipo de Impenor, concretamente José Luis Ayestarán, el fundador de Impenor, que bueno, lleva años en el sector de la peritación y reconstrucción, yo creo que desde antes que haya existido, que él lo ha inventado todo esto, él ha creado todo esto. Bueno, desarrolladores, además de ser peritos, desarrollaron libros de seguridad vial y movilidad segura que podéis encontrar en su web. Son los pioneros siempre en cada sistema de peritación, en cada modo de reconstrucción, en todo, desde siempre son los pioneros en dar el paso, empezar a formarse ellos mismos y a reconstruir y a peritar y a hacer informes en lo más moderno siempre. Y con orgullo son formadores dentro de la Escuela Nacional de Peritos, porque son compañeros en este sentido. Yo cuando empecé a peritar, pues aprendí de ellos, me dedicaba a ir a su oficina y a pasar horas y a teléfono y siempre a disposición para resolver cualquier duda, lo que estoy plenamente agradecido y que hoy además sean compañeros. Así que para todos los que no los conozcan, eso, unos cracks en esta materia, ¿vale? Y ahora, nada, pediros que vamos a ir muy al grano, tal y como os comentaba, pediría máxima atención, móvil en silencio, en este caso no hay micros que solemos utilizar, también suelo pedir que micros en silencio y coger papel y boli para anotar todo, porque al final de todo vamos a dedicar un rato a resolver todas las preguntas que va a haber, ¿vale? Preguntad todo lo que sea necesario. Lo que sí, que comentaros que toda esta resolución de dudas irá al final de toda la charla. Sí que también al final de la charla comentaros que va a haber una oferta especial en relación a todo esto de reconstrucción de accidentes de tráfico. Y por último, lo dicho, dedicaremos el tiempo que sea necesario a resolver cualquier duda que se pueda tener. Así que yo no me alargo más, ya voy a dar paso
en este caso a Óscar y a José Luis para que empiecen a contarnos un poco qué es una reconstrucción. Perfecto, yo soy José Luis para los que no nos conocen y lo que hablamos de lo que es una reconstrucción. Y una reconstrucción, como bien se indica en la pantalla, es el conjunto de técnicas, investigaciones y cálculos que se realizan por el perito reconstructor a fin de conocer las características técnicas en las que se produjo un accidente de tráfico. Además, hoy día, para ayudarnos en todos estos cálculos, se dispone de mucho software informático. Y el uso del software informático permite realizar cálculos que de otra forma serían complejos, hacerlos de una manera sencilla y además permite obtener una representación gráfica en 3D del accidente en sí. Y en este sentido, cuando veamos algún accidente, tenemos que diferenciar entre lo que es una recreación, que es un software de animación en 3D que permite recrearlo simplemente, pues que un coche salte, que vuele, que le faltan las alas, y no es lo mismo que una representación que estudia todos los cálculos, toda la ciencia de la dinámica vehicular, de cómo se comportan los vehículos en la realidad. Entonces tenemos que separar cuando veamos un accidente que es una recreación, una animación en cualquier programa que permite que hagamos lo que nosotros queremos y una representación que responde al comportamiento lógico de los vehículos en un accidente. Y esto es la diferencia principal. Sí, vale, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos, yo soy Óscar. Simplemente en los últimos años sí que es verdad que hubo un incremento de personas que empezaron a dedicarse a esto de la investigación de accidentes y por eso surge lo que se llama la figura del perito reconstructor, ¿vale? Que es ese profesional del sector de la automoción, ya sea ciclo superior, ingeniero técnico, demás, que investiga cómo ocurrió un accidente de tráfico y analiza pruebas tanto como huellas, daños en los vehículos, declaraciones de implicados, documentos como pueden ser atestados, informes periciales, ¿vale? Utilizando herramientas técnicas y simulaciones informáticas para determinar las causas y las posibles responsabilidades que puede tener cada uno de los implicados, ¿no? Para ello, elaboraremos con toda la investigación y los resultados que obtenemos informes periciales que llegarán al juzgado donde se decidirá la conclusión, digamos, ¿no? Como perito reconstructor vamos a tener, digamos, tres grandes bloques de clientes, ¿no? Por un lado, las compañías aseguradoras, que en principio cualquier tema que tengan de un accidente relacionado con alguno de sus asegurados van a intentar siempre pagar lo menos posible en cuanto a reclamaciones que tengan. Y, por otro lado, tanto abogados como clientes que estarían, digamos, en el otro lado de estos bloques, que serían esas personas involucradas en accidentes o familiares que lo que buscan es reclamar una indemnización que creen ellos, digamos, que les correspondería, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos de una reconstrucción de esta investigación que realizamos? Primeramente, facilitar el entendimiento. Como os decía, la mayor parte de estas investigaciones llegan al juicio, a un juzgado. Entonces, una representación en 3D o incluso en 2 dimensiones va a facilitar enormemente el entendimiento a personas que a lo mejor no están acostumbradas a tratar con estos temas, ¿no? Por otro lado, conocer datos técnicos. En cualquier investigación que realicemos de un accidente vamos a conocer velocidades de circulación, vamos a conocer visibilidad de los conductores, tiempos de reacción. Vale, una vez que tenemos todos esos datos, es importante analizarlos en conjunto y obtener los resultados finales, ¿no? Y con todas estas cosas, finalmente elaboraríamos el informe pericial que unificaría tanto los resultados que obtenemos de las investigaciones como la representación en 3D o en 2D. ¿De acuerdo?
¿Dónde está el trabajo para el reconstructor? Pues el trabajo para el reconstructor, acaba de comentarlo mi compañero Óscar, está a través de las compañías, a través de los abogados y a través de los particulares. Pero prácticamente, yendo al grano, podemos ver que puede haber discusiones entre aseguradoras sobre quién es el responsable de un accidente. Podemos ver un asegurado disconforme con la decisión de una aseguradora. Y podemos ver sobre todo un conductor que está disconforme con el parecer del atestado de la Guardia Civil o Policía Local. Y esto es más común de lo que parece. Es decir, que no necesariamente está ni a favor ni en contra de compañías, sino de criterios de imputabilidad del propio atestado. Un cliente al que le imputan un delito por exceso de velocidad que se ha calculado mal por las autoridades que han intervenido, imputaciones de responsabilidades erróneas, un lesionado grave al que le hacen responsable de un accidente y no le quieren indemnizar, una víctima que no tiene culpa exclusiva de un accidente, es decir, puede ser el responsable del accidente, pero no el responsable único del accidente o lo que dice la ley, culpa exclusiva de la víctima, y sobre todo y con mucha frecuencia lo que nos encontramos es con accidentes a baja velocidad donde puede haber lesionados. Y eso es lo que se intenta determinar, si realmente de ese accidente se deriva la posibilidad lesiva de un ocupante o un conductor y los lesionados por el mal estado de la vía en el caso de reclamaciones patrimoniales, ¿no? Y a partir de aquí, pues es, como dice el propio texto, un amplio TC donde hay clientes que se juegan mucho y quieren conocer qué es lo que pudo haber pasado. Y esto, pues por desgracia, es muy común y hay mucha gente que no sabe a quién acudir, que contempla que el perito es el que cuantifica los daños y poco más. Y hay mucho por hacer y es necesario que la sociedad sepa a quién acudir. Como os decía antes también, es que en una investigación de este tipo vamos a manejar un montón de documentación. Por eso es importante seguir unas pautas o lo que nosotros llamamos un protocolo de trabajo. Vale, este protocolo que aparece en pantalla es el que generalmente utilizamos nosotros aquí en la oficina y esto ya nos va a permitir aportar, digamos, un aspecto mucho más científico a las investigaciones que realizamos, además de estandarizar cada fase de la investigación para así poder aplicarla en todos los accidentes que analicemos, ¿de acuerdo? Primeramente, un estudio de documentación es muy importante. Generalmente, esta documentación la vamos a recibir por parte tanto de compañía como de cliente o abogado, va a ser atestado, informe pericial, informes médicos y demás, pero la mayor parte de los datos que vamos a obtener de la documentación van a ser del propio atestado, ¿de acuerdo? Al final, los policías, la fuerza instructora, son los que visitan el lugar en el momento del accidente, están allí, realizan mediciones, hablan con los implicados. Entonces, el atestado ya nos va a proporcionar un montón de pruebas objetivas que luego analizaremos y utilizaremos para nuestra investigación. Posteriormente, el análisis del lugar del accidente, evidentemente, muchas veces, por no decir la mayoría, no tenemos la posibilidad de ir al lugar del accidente. Nosotros trabajamos a nivel España, entonces no tenemos esa capacidad a lo mejor para movernos, pero hoy en día con tanto Google Maps como Google Street View prácticamente puedes ver el sitio como si estuvieras allí. Entonces, utilizamos mucho estas herramientas y las utilizamos pues para fijarnos en número de carriles, tipo de trazado, tema de visibilidad, si hay elementos que obstruyen la visibilidad de algunos de los conductores, etcétera, 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 ¿vale? En el análisis del lugar del accidente también vamos a utilizar mucho lo que se recoge en el atestado, ¿de acuerdo? Tipo de asfalto, estado de la vía, si estaba seca, húmeda y demás. Y eso nos va a ayudar un poco a hacernos una idea de cómo estaba el lugar del accidente en ese momento. Una vez que ya tenemos esto un poquito claro, pasaríamos a realizar un croquis previo, ¿vale? Generalmente en los atestados ya incluye la fuerza instructora un croquis, pero siempre es recomendable realizar un croquis nosotros mismos porque nos va a ayudar a entender mucho mejor el accidente que estamos investigando e incluso nos va a permitir añadir alguna cosa que a lo mejor en el croquis
no esté incluida y que a nosotros nos ayude a seguir con la investigación, ¿de acuerdo? Y finalmente, esta primera fase, por decirlo de alguna manera, sería la de establecer objetivos. Es decir, una vez que ya tenemos claro cómo fue el accidente, hemos visto el lugar y hemos realizado un croquis y lo tenemos en la cabeza, pasaremos a establecer los objetivos de la investigación. Es decir, qué buscamos con esta investigación. Bien sea una culpa exclusiva, bien sea vamos a analizar velocidades para ver si hay un exceso de velocidad, el tiempo de reacción de un conductor, todo ese tipo de cosas ya las tendríamos que establecer aquí en esta fase de establecimiento de objetivos para orientar la investigación a estos objetivos, ¿de acuerdo? Y posteriormente ya entraríamos en estimación inicial de resultados. No sé si, Román, puedes pasar la... Vale. Cuando hablamos de la estimación inicial de los resultados, pues muchas veces simplemente hay unas huellas de frenada que terminan en una colisión, en una deformación con un vehículo, un muro, con cualquier otra cosa. El tema de las huellas y la velocidad por las huellas la vamos a ver enseguida de una forma muy sencilla. Pero muchas veces no tenemos huellas o, sabiendo las huellas, no podemos calcular la velocidad de impactos o deformaciones. Con independencia de la cantidad de programas informáticos y cálculos físicos que nos permiten calcular la energía de deformación para sumar esa energía a la energía de las huellas de frenada y poder estudiar en su conjunto, es importante establecer una estimación inicial de por dónde van los tiros. Y evidentemente para esto hoy día hay muchas bases de datos. Muchas de ellas son crash tests, que son pruebas que nos permite, que están en EuronCAP, AGU, CTS, que son pruebas totalmente accesibles al público. La mayoría son totalmente gratuitas. ¿Vale? Y si pasamos, vemos que estas son crash tests que podemos de EuronCAP, donde vemos con impactos frontales, impactos laterales a velocidad controlada, ya viene aquí a 64 km/h, y podemos ver con vehículos similares que están todos accesos al público la deformación. Y en base a la deformación que somos capaces de analizar de un vehículo en cuestión, podemos saber cuál fue la energía que se absorbió en un momento determinado si no quedó detenido o la velocidad a la que impactó si más o menos se quedó detenido, ¿no? Y esto ya nos permite empezar a trabajar. Además de estos, tenemos otros programas como AGU, el siguiente que nos pasa, donde estos son pruebas ya a velocidad más baja, impactos a baja velocidad, que nos permite conocer deformaciones que en principio parecen pequeñas, pero que destrozan las traviesas, refuerzos y demás, y esto nos ayuda muchísimo a entender los pequeños golpes de colisiones por alcance de los que se reclaman, sobre todo el típico esguince cervical. Es decir, muchas veces habremos oído lo que es el delta V o el latigazo cervical y nos piden a los peritos analizar la posibilidad o no de que se hayan producido unas lesiones en los ocupantes en base a la energía de la deformación, a la intensidad de la deformación. Y esta intensidad lo que se suele medir a base de lo que se denomina el delta V, es decir, cuál es la variación de velocidad de un vehículo en el impacto con otro. Y esto es lo que la comunidad científica reconoce para conocer el umbral lesivo. Y este umbral lesivo, con independencia de los cálculos que las circunstancias y la experiencia nos permita calcular, lo que nos permite es conocer si realmente son comparables por cantidad de estudios que se han hecho a velocidad controlada, donde, como en este caso, nos indica a qué velocidad se ha producido y cuáles son las consecuencias, tanto de los daños materiales como de la aceleración y deceleración de cada uno de los vehículos implicados, ¿no? Y esto es bases de datos que están accesas al público. Y finalmente, pues tenemos estas otras pruebas. Estas pruebas son más complejas porque ya no es una colisión típica por alcance, que es lo que más se utiliza, sino son colisiones laterales o otro tipo de colisiones a distintas velocidades que también nos permiten conocer por referencia de qué estamos hablando. Si se habla, dice, no, es que yo iba a 30 cuando le pegué. Entonces, la versión u opinión que tiene un conductor implicado en un accidente cuando pega o cuando recibe el impacto no tiene nada que ver con lo que pudo haber pasado en la realidad. Y esto nos permite hacer un cálculo aproximado de por dónde van los tiros. El único tema es que esta base de datos, esta es de pago, pero como esta, pues hay muchos casos que nos permiten aproximarnos
para saber de qué estamos hablando y si los cálculos que posteriormente o previamente hacemos se corresponden con lo que pudo haber ocurrido en un accidente. Entonces es importante, como medida inicial, pues dominar cómo se calcula con huellas de frenada si el vehículo se ha finalizado así o no, y sobre todo con los daños que se han producido en una colisión para saber de qué estamos hablando. Después de esta fase de estimación inicial, donde, pues, como bien decía José Luis, intentaremos buscar una velocidad aproximada, pues, de un impacto o de un vehículo, digamos, mediante la comparativa con estos crash test, pasaríamos a ya realizar los cálculos físicos, ¿de acuerdo? Estos cálculos, hasta hace bien poco, la gente que se dedicaba a esto los hacía a mano y con calculadora, ¿no? Y nosotros, como gabinete, para un poco ayudar a toda esta gente que muchas veces nos pedía ayuda para investigar accidentes, creamos esta plataforma que se llama calculosaccidentes.com, ¿vale? Es una página web de acceso gratuito, tiene una pequeña parte que algún cálculo a lo mejor más complejo que sí que es de pago, pero la mayor parte de los cálculos se pueden realizar de manera gratuita, donde en esta plataforma vamos a poder realizar de una manera muy fácil y muy sencilla para gente que a lo mejor no es experta en la materia, diversos cálculos relacionados con la investigación de accidentes, ¿no? Desde una distancia de parada, es decir, un vehículo que circula a X velocidad, a qué distancia se detendría, la velocidad velocidad por huella de frenada, es decir, tenemos una huella en el asfalto y queremos saber a qué velocidad iba el vehículo antes de dejar esta huella, velocidad límite de vuelco o de derrape en el caso de tomar una curva, e incluso proyección en atropellos, es decir, ese cálculo que nos permite saber la velocidad de un vehículo en el momento que se produce un atropello, teniendo en cuenta la distancia de desplazamiento del peatón hasta su posición final, ¿no? A continuación vamos a ver un ejemplo para que veáis cómo funciona. Simplemente en la imagen de la izquierda se encuentran los cálculos que se pueden realizar en la web, y en la imagen de la derecha un ejemplo en este caso, es el cálculo de velocidad y punto de percepción real por la huella a distancia de frenada, ¿vale? En este caso tenemos una longitud de unas huellas y podríamos, con esta longitud y introduciendo algún valor como el pendiente de la vía, el coeficiente de rozamiento o el espacio de calentamiento del neumático y demás, simplemente dándole a calcular, si pasamos a la siguiente diapositiva ya veríamos el resultado que nos da, ¿de acuerdo? En este caso, por ejemplo, longitud de huella de frenada 25 metros, tiempo de respuesta del sistema de frenos 0,2, que esto es un valor que ya está recogido en estudios, es decir, se aplica generalmente en todas las investigaciones el mismo valor, igual que la distancia del calentamiento de neumáticos, que sería 3 metros, ¿vale? El tiempo de respuesta del sistema de frenos, digamos, es ese tiempo en el que transcurre desde que se presiona el pedal del freno hasta que empieza a, digamos, funcionar el freno, ¿no? Que estaría en torno a esos 0,2 segundos, y la distancia de calentamiento de neumático es esa distancia en el momento que la rueda se bloquea, transcurren unos metros hasta que empieza a dejar la marca en la calzada, que suele ser esos 3 metros, ¿vale? Según estudios que ya hay realizados. Entonces, estas variables ya serían fijas, introduciendo el coeficiente de rozamiento de la calzada, en este caso 0,7 para un asfalto normal y en condiciones normales, sin pendiente, obtendríamos ya la velocidad de circulación del vehículo antes de empezar esas huellas, que sería de 73 kilómetros por hora. Como veis, es una manera muy sencilla, incluso para cualquier persona que no esté habituada a realizar estos cálculos, se puede realizar perfectamente. Además, al darle a imprimir, en este caso, generaría un informe en PDF que se podría incluir en cualquier informe pericial para luego presentar al juzgado, ¿de acuerdo? La ventaja que tiene el programa es que simplifica mucho los cálculos, nos ayuda a hacer múltiples operaciones de pruebas hacia adelante, hacia atrás, de cantidad de aspectos que intervienen en una reconstrucción, y que además nos permite hacer una captura de este cálculo para incorporarla en un informe pericial sin tener que estar transcribiendo cada una de las operaciones, ¿vale?
Siguiendo con el protocolo de trabajo, lo que tenemos es, después de todos estos cálculos que hemos dicho, tanto la aproximación por las deformaciones como por las huellas de frenada y desplazamientos y demás, porque en la huella de frenada que ha calculado anteriormente mi compañero, lo que también te permite que si ya somos capaces de determinar la velocidad de colisión aproximada por estas deformaciones u otros comportamientos, a este mismo programa le decimos cuál es la velocidad final y en función de esas huellas nos calcula la velocidad inicial también, ¿vale? No solo por las huellas, sino en todo aquello que contemple unas huellas y una colisión final. Después de esto, lo que tenemos es la utilización de software informático. Este software lo que nos permite es corroborar todo lo que hemos hecho previamente por comparación, por análisis de deformación y por huellas para estudiar el comportamiento y reproducir primero los cálculos que previamente ya se han hecho para saber de qué estamos hablando y después ser capaz de verlo en 2D y en 3D para hacer los croquis, los planos y ver cómo fue el comportamiento, el peatón, dónde salió, por dónde cruzaba. Y para todo esto lo que tenemos es los principales que hay en toda Europa, que son los más reconocidos, pues es el PC Crash y el Virtua Crash. El PC Crash fue el primero en salir al mercado y actualmente pues uno de los que más se utiliza es el Virtua Crash en la versión 5 por ser quizá de manejo más sencillo. ¿Vale? Y lo que vemos es que el Virtua Crash, las ventajas que tiene estos programas son que facilitan la elaboración de cálculos complejos, que de otra forma los podríamos hacer, pero aquí, pues cuando hay colisiones en caravana, desplazamientos y demás, si somos capaces de darle todos los datos posibles, nos los va a reproducir y sobre todo que es capaz de la representación en 3D que facilita que se entienda qué es lo que ocurrió antes del accidente. ¿Vale? Sobre todo sabiendo pues cuando pasa un peatón, a qué velocidad iba, dónde se encontraba el vehículo y hacer muchísimas cosas. Estas son las ventajas. ¿Qué inconvenientes tiene? Pues los inconvenientes son varios. El primero son los altos costes de adquisición de licencias y sobre todo de mantenimiento de esas licencias. Hay que ir actualizando si queremos dedicarnos a esto, ¿vale? Y luego tiene un tema y es que es un aprendizaje laborioso y complejo. Hay que dedicarse completo a ello. Si hacemos una reconstrucción de forma ocasional o no es muy compleja, lo más sencillo es que hagamos lo que hemos calculado ahora, tener una página que Impenor y la Escuela Nacional de Peritos os la ofrece de forma gratuita para hacer 20.000 cálculos, todo aquello que necesitemos y que puede ir reflejado en un informe pericial, pero si queremos seguir más adelante, tenemos una serie de ventajas como son estos aspectos. ¿Qué significa esto también? Que muchas veces lo que todos utilizamos es buscar otros colaboradores que en un momento determinado, pues lo que se intenta es que alguien nos eche una mano pues en aquello que cada uno de nosotros a título particular o no dominamos o no disponemos y necesitamos que alguien nos eche una mano, ¿vale? Y entonces es aquí donde están las colaboraciones con peritos expertos que podemos ser nosotros o cualquier otro perito que necesite de un apoyo para una animación en 3D o una reproducción o un cálculo un poco más detenido, ¿no? Y finalmente lo que nos encontramos ya sería después con lo que es el informe pericial. Y el informe pericial es ese documento que ha elaborado el perito que proporcione una opinión profesional objetiva sobre las circunstancias del accidente para determinar la causa del accidente y quién fue el responsable. Ojo, esto no siempre es así porque uno puede ser el responsable, es decir, cuando un peatón sale por la noche y cruza una autopista, evidentemente el responsable es el peatón, ¿vale? Pero lo que se pretende es conocer si en esas circunstancias de la carretera con las luces adecuadas y si la curva de la carretera y por dónde se produjo, pues saber si esa situación podía o no ser evitable. Es decir, que lo que se trata es analizar en su totalidad para que después un abogado experto pues ayude a interpretar o buscar corresponsabilidades, si existe culpa exclusiva o si existe responsabilidades de varias personas o varios intervinientes. Normalmente lo que sabemos es que los informes periciales son utilizados en procedimientos legales y judiciales. Parece una reiteración, pero es así, por lo que deben seguir unas pautas y esas pautas son la inclusión del juramento, que habla el artículo 335.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, debe ir expresamente expuesto.
así como firmado por el perito que emite el informe con las características, titulación y conocimientos de dicho perito, ¿no? Y esto es un poco lo que se pide dentro del informe, además de otros requisitos que también te lo van a pedir. Vale. Como comentaba José Luis antes, al final el uso de software informático específico nos va a requerir de realizar una inversión económica potente, ¿no? Por eso os queríamos mostrar como recurso gratuito, si bien esto no es un programa específico de reconstrucción de accidentes, pero nos puede ayudar a lo mejor a sacar alguna imagen, el software SketchUp de Google, ¿vale? Este es un programa gratuito que tiene una cosa muy, muy interesante, que es esto que aparece en la parte de la derecha, que se llama 3D Warehouse, que es una base de datos donde todos los miembros de la comunidad de este programa pueden subir sus modelos a esta base de datos, ¿no? Entonces nos encontramos con un montón de modelos de vehículos, incluso el mobiliario urbano y demás, farolas, señales y tal. Y todo esto lo podemos importar al propio SketchUp, lo que nos va a permitir sacar imágenes, que muchas veces con eso ya nos llegaría para realizar un informe, ¿de acuerdo? No le vamos a poder dar movimiento a ninguno de los vehículos, pero para cosas sencillas este programa es muy útil precisamente por eso, ¿no? Porque vamos a tener una gran base de datos de vehículos y es muy sencillo de manejar, ¿vale? Os lo dejo ahí por si alguno quiere anotarlo y os lo recomiendo, ¿de acuerdo? Y vamos a pasar ahora también para que veáis un poco todas estas cosas que hemos visto, a ver un caso práctico, ¿vale? Esto es un caso inventado, no es un caso real, pero que nos va a ayudar bastante a entender este protocolo que hemos visto hasta ahora, ¿de acuerdo? Vamos a ver un atropello producido en un paso de peatones regulado por semáforo, donde tenemos dos implicados, un vehículo, un Audi A3 de color rojo y un peatón de 64 años, ¿vale? El accidente se produce en la calle San Andrés, en A Coruña, un día soleado a las 11:15 de la mañana y esta vía, al ser en el centro de la ciudad, está limitada su velocidad a 30 km por hora, ¿de acuerdo? Como os decía al principio, análisis de documentación, ¿vale? Analizaríamos el atestado, vemos que en este atestado, según los testigos, el semáforo que afectaba al peatón en el paso peatón se encontraba en fase roja. Este peatón cruzó andando, ¿vale? Esto es importante para establecer una velocidad estimada de paso del peatón y el atropello se produce en la parte media del paso de peatones y próximo a la parte central de la calzada, que tiene una anchura de 10,5 metros, ¿de acuerdo? El peatón, en este caso, tras el impacto, sale proyectado hasta su posición final, recorriendo 8,5 metros desde el punto de impacto y acaba en la parte central de la calzada y, además, existe una huella de frenada de 11,3 metros hasta la posición final del vehículo que alcanza su posición final a 5,5 metros, su parte frontal del paso de peatones, ¿vale? Y vemos que en este atestado la fuerza instructora establece que la culpa es del peatón por cruzar la calzada cuando el semáforo se encontraba en fase roja, ¿vale? Bien, pasaríamos ahora a ver un poco el lugar del accidente. Vemos que este es el paso de peatones donde se produce el atropello. Vemos que hay un semáforo, incluso en la imagen de la izquierda podemos ver, antes de llegar al semáforo, un contenedor de basura que puede haber influido o no en la visibilidad del conductor del vehículo. Vemos también volardos en la acera, una farola y demás, ¿vale? Esto ya nos va a permitir realizar un escenario acorde a este lugar, ¿de acuerdo? Pasaríamos ahora la siguiente fase a realizar un croquis, ¿vale? En este caso, el atestado puede incluir o no este croquis, pero, como os decía antes, es recomendable que cada uno se realice su propio croquis con la información que vamos obteniendo del análisis de la documentación, ¿de acuerdo? Y ya vemos aquí en el paso de peatones el vehículo rojo, el punto de impacto contra el peatón. En la parte central del paso de peatones impactaría el peatón. Vemos las huellas de 11,3 metros. Vemos también la distancia desde el punto de impacto hasta la posición final del peatón de 8,5 metros y la posición final del vehículo
a 5,5 metros del punto de impacto, ¿de acuerdo? Estas son las medidas que se encontrarían recogidas en el atestado y que nos van a ayudar ahora a realizar los cálculos que necesitemos, ¿de acuerdo? Bien, en este caso, al ser un tema inventado, no tenemos fotografías, pero vamos a imaginar que este vehículo accidentado tendría estos daños, ¿no? Daños en la óptica delantera izquierda, el paragolpes en su parte inferior también dañado en la parte izquierda y la luna delantera con un impacto a la altura baja de la luna, ¿vale? Donde se encuentran, pues, restos de cuero cabelludo, ¿vale? Que es muy normal en atropellos, ¿vale? Entonces ya tendríamos también un análisis de los daños del vehículo. Pasaríamos ahora a establecer objetivos. Vale, en este caso, ¿qué nos va a interesar investigar? Primeramente, evidentemente, va a ser la velocidad de atropello, a qué velocidad se produjo el atropello. Hay huellas de frenada, entonces, ¿a qué velocidad circulaba el vehículo antes de comenzar esta frenada? ¿Cuáles eran las posiciones relativas de los implicados? Es decir, en qué situación se encontraba cada uno de los implicados en un instante determinado de tiempo, ¿vale? Esto nos va a ayudar al siguiente aspecto, que va a ser saber el punto de percepción del conductor de turismo, es decir, la visibilidad que tendría el turismo con respecto al peatón en cualquier instante de tiempo, ¿vale? Y, por último, la evitabilidad del accidente, es decir, si alguno de los implicados pudo haber hecho algo por evitar el accidente o no, ¿vale? En definitiva, todo esto nos va a ayudar a conocer la posible responsabilidad del conductor del turismo, ¿de acuerdo? Pasaríamos ahora a una estimación inicial. En este caso, podríamos haber utilizado algún crash test relacionado con atropellos, pero para poneros otros ejemplos os quise poner esto. Vale, estos son varios estudios de atropellos. El primero de ellos es un estudio que relaciona las zonas de contacto de un peatón con un vehículo para estimar una velocidad aproximada de atropello. En este caso, como vimos antes, la luna tenía daños en la parte inferior, por lo que, teniendo en cuenta este ensayo, vemos que la cabeza impactaría en esta zona a una velocidad aproximada de unos 40 kilómetros por hora. ¿De acuerdo? Y, por otro lado, para estimar una velocidad de paso del peatón, teniendo en cuenta este estudio que relaciona la edad de un peatón con la velocidad media de paso, podemos obtener una velocidad aproximada de paso del peatón, ¿no? En este caso eran 64 años, pues 1,4 metros segundos equivaldría a unos 5 kilómetros por hora. ¿De acuerdo? Pasaríamos a realizar estos cálculos. Antes de nada, ya hemos visto en la estimación inicial, digamos, que estamos hablando. Roma, no sé si puedes pasar hacia atrás un momento no, hacia atrás, perdona. Ahí, vale. Ya estamos hablando en el estudio de peatones una velocidad de impacto de unos 40 kilómetros por hora. Recordaros que estamos en una vía cuya velocidad límite de circulación era 30. Entonces, esto ya nos va a dar una idea de que hay un posible exceso de velocidad por parte del vehículo, ¿de acuerdo? Pasaríamos ahora a los cálculos físicos. Utilizando la plataforma que veíamos antes de cálculos accidentes, vamos a poder realizar ya dos cálculos también muy importantes, ¿vale? Por un lado, la proyección en atropellos, es decir, teniendo en cuenta la distancia recogida en el atestado de este peatón desde el punto de impacto hasta su posición final, introduciéndola en la plataforma, nos va a dar ya un resultado de velocidad de circulación del vehículo en este momento de unos 37,6 kilómetros por hora, ¿vale? Y, por otro lado, teniendo en cuenta las huellas del vehículo, que no sé si eran 11 metros, 11,5 metros, ya obtenemos también la velocidad de circulación del vehículo antes de estas huellas, que sería de 56 kilómetros por hora, ¿de acuerdo? Esto nos sirve todavía más para confirmar que el vehículo circulaba con exceso de velocidad, ¿vale? Y ahora nos quedaría realizar la reconstrucción con un programa de software informático, ¿vale? El Virtual Crash 5, por ejemplo. Os voy a poner ahora, no sé si puedes pasar, Román, es un vídeo, lo puse a cámara rápida para que no quede muy pesado, ¿vale? Pero esto sería un poco el funcionamiento del Virtual Crash.
simplemente introduciendo un vehículo y arrastrándolo, ya vamos a poder cambiar propiedades del vehículo, cambiar colores. Es un programa muy sencillo de utilizar, incluso la vista de renderizado obtiene unos resultados visuales muy interesantes, ¿vale? Como os decía, cualquier tipo de propiedad del vehículo, desde los ejes, longitud, peso, masa, además, vamos a poder editarlo sin problema y simplemente cogiendo y dándole velocidad al vehículo, como vemos, ya estaría en funcionamiento, ¿vale? Podemos realizar frenadas y lo que nos interese. En este caso, un atropello, también vamos a poder incluir un peatón en nuestra simulación. Este peatón vamos a poder editarlo también a nuestro gusto, desde la altura, el peso y demás, incluso la posición en la que se encontraba, si la sabemos, ¿de acuerdo? En muchos casos sabemos que hay una pierna que está más dañada que la otra, entonces posiblemente sea la pierna que le sufre impacto, entonces la posición del peatón también muchas veces es importante, ¿de acuerdo? Y simplemente dándole al botón de renderizado ya obtendríamos imágenes de este atropello, ¿de acuerdo? Posteriormente, una imagen Google Maps en la cual vamos a poder escalar según las medidas reales que están recogidas en el atestado o que hemos cogido nosotros de una visita al lugar. Vamos a poder escalar ya lo que es el mapa del lugar del accidente y esto nos va a permitir también levantar un escenario que sea similar al lugar, ¿de acuerdo? Ya desde edificios, jardines, incluso aceras, ¿vale? En este caso vamos a dejar espacio también para colocar contenedores de basura y demás, ¿vale? Este programa también te permite, como vemos, poder incluir cualquier mobiliario urbano, semáforos, nos permite dejar encendida una luz, dejar encendida la que queramos, incluso programarlo en el tiempo, muy útil para sacar vídeos, ¿vale? E incluso en semáforos para peatones, ¿vale? Vemos que renderizamos y la vista es muy realista. ¿Qué más podemos incluir? Hablábamos también de volardos en la zona, ¿de acuerdo? Entonces, esto también lo podemos incluir de una manera muy sencilla en nuestra simulación informática. Como vemos, realizando un cilindro y clonándolo, ya tendríamos los volardos colocados e incluso elementos externos. Estos elementos están sacados de la base de datos de SketchUp que os comentaba antes, tanto esta farola como el contenedor de basura. Se pueden descargar directamente del 3D Warehouse de Google SketchUp e incluirlos en el Virtual Crash. ¿De acuerdo? Cambiamos tamaño, ajustamos al tamaño real y ya tendríamos los contenedores colocados. Podemos incluir señales de tráfico. Hay una base de datos importante en este programa. Si no la tenemos, podemos incluir imágenes de señales que no tengamos, ¿de acuerdo? Y prácticamente ya tendríamos el escenario del accidente que estamos analizando, ¿vale? En este caso también tendríamos un testigo, podemos colocarlo para posteriormente analizar la visibilidad que tendría el testigo, ¿vale? Y una vez que ya tengamos todo esto colocado, ya pasaríamos a realizar los cálculos, ¿vale? Sabemos que el punto de impacto se encuentra en la parte central del paso de peatones. Medidas, ya tenemos las que hemos extraído de nuestro atestado y el croquis, y simplemente al tener el escenario a escala nos va a permitir ya colocar todos los elementos y todas las pruebas que disponemos, ¿de acuerdo? Una vez que ya tenemos todo colocado, simplemente sabemos una velocidad aproximada, 38, 39, ir jugando un poco con esas velocidades para ver cuál se adapta mejor al comportamiento del peatón hasta su posición final, ¿vale? Y en este caso vemos que se ajusta perfectamente a la posición final del peatón a 39 kilómetros por hora. Posteriormente ya podemos echar hacia atrás la simulación. Sabemos que la frenada del vehículo empezó a frenar ahí. Estaríamos hablando de unos 56 kilómetros por hora y ya tendríamos la trayectoria previa del vehículo. Como veis, es súper sencillo de utilizar. Cuesta un poco empezar a manejarlo, pero una vez que empecéis a dominarlo es muy intuitivo, ¿vale? Podemos hacer lo mismo, echar hacia atrás la trayectoria del peatón para que conocer lo que comentábamos antes de esas posiciones relativas entre el vehículo y el peatón. ¿Y esto qué nos va a permitir? Pues esto que vemos en pantalla.
en qué momento el peatón invade la calzada, ¿vale? Vemos que ahí marca 2,12 segundos. En ese momento es cuando el peatón invade la calzada y el vehículo, como hemos marcado antes, comenzaría a frenar aquí. ¿De acuerdo? Que estamos hablando de 0,74 segundos aproximadamente. Es decir, ya sabemos también el tiempo de reacción efectivo del conductor de este vehículo, ¿no? Esto nos va a permitir luego sacar ciertas conclusiones. ¿De acuerdo? También las posiciones relativas nos va a permitir conocer, por ejemplo, a qué distancia se encontraba el vehículo en el momento que el peatón invade la calzada. Como os decía, al estar el escenario hecho a escala, estas medidas van a ser reales, ¿de acuerdo? Entonces, como vemos, estaríamos hablando de una distancia entre los implicados de 32,27 metros en el momento en el que el peatón comenzaría a cruzar, ¿no? Vale. Y ya acabando, una vez que ya tenemos esto perfectamente definido, lo último que nos quedaría, si nos interesa, por ejemplo, sacar algún vídeo, sería colocar cámaras, ¿vale? Una cámara de visualización, por ejemplo, encima del vehículo nos va a permitir sacar una vista del conductor o estas vistas generales del accidente, ¿vale? Incluso lo que os decía, una vista del testigo para saber el campo de visión que tendría, ¿no? Generaríamos el vídeo y obtendríamos algo así. ¿De acuerdo? Como vemos, los resultados son muy realistas. Vale. Y una vez que tengamos ya todo esto realizado, pasaríamos a conclusiones, ¿vale? ¿Qué conclusiones obtenemos de nuestra investigación? No sé si puedes pasar, Román, la diapositiva. Perfecto. Vale, pues como hemos visto, tanto los cálculos físicos como la simulación informática nos da una velocidad aproximada de atropello de unos 39 kilómetros por hora, ¿vale? La velocidad previa antes de comenzar la frenada del vehículo era de 57 kilómetros por hora y el tiempo de reacción del conductor, según hemos visto en la simulación informática, era de 1,36 segundos. Y el peatón invade la calzada cuando el turismo se encuentra a 32,2 metros del punto de impacto. Vale. Con estos datos que extraemos de la investigación podemos concluir, por ejemplo, que el tiempo de reacción está dentro de la media, ¿vale? Generalmente una persona conduciendo reacciona en condiciones normales entre 1 y 1,5 segundos, por lo tanto, este conductor reacciona correctamente, es decir, circula atento a la conducción, ¿vale? Sí que es verdad que existe un exceso de velocidad del turismo, ¿vale? En una zona de 30 y el vehículo circulaba a 57 kilómetros por hora, ¿vale? Y podemos también, gracias a cálculos accidentes, vamos a poder conocer qué habría pasado si este vehículo circulase a 30 kilómetros por hora. ¿De acuerdo? Con el cálculo de distancia de parada, simplemente estableciendo esa velocidad en el programa a 30 kilómetros por hora y un coeficiente de rozamiento y un tiempo de reacción, nos va a decir que la distancia de parada de un vehículo a 30 habría sido de 16,67 metros. Como os decía antes, el peatón invade la calzada cuando el turismo se encuentra a 32 metros. Por lo tanto, a 30 kilómetros por hora, el turismo se hubiera detenido en 16,67 metros y no se hubiera producido el accidente, ¿no? Por tanto, como conclusión final, podemos decir que este accidente habría sido evitable por parte del conductor del turismo, ¿de acuerdo? Y todo esto ¿a qué nos lleva? A efectos prácticos. Dale un momento para atrás, Román, sí, perdona. A efectos prácticos, ¿vale? Vamos a imaginarnos que tenemos como cliente la familia de este peatón que resultó fallecido, ¿de acuerdo? La familia ve este atestado o el abogado y evidentemente dirán, no vamos a reclamar nada porque la culpa ha sido de mi familiar, ¿no? Digamos. Con un informe donde podamos demostrar que hay una parte de culpa por parte del conductor del turismo, va a cambiar por completo este tema, ¿de acuerdo?
Porque vamos a ponernos en un ejemplo muy, muy común. Este peatón que tenga mujer y que tenga un hijo, convivan los dos en la misma vivienda, de pasar a cobrar 0 euros a pasar a cobrar a lo mejor 50, 60 o 70.000 euros según el convenio, hay una diferencia bastante importante, ¿de acuerdo? Esto al final iría a un juzgado y sería el juez el que determinaría el porcentaje de culpa de cada uno de los implicados. Pero para hacernos una idea, si a esta familia le correspondería cobrar 70, 80.000 euros y el juez estima que hay un 50% de culpa de cada uno de los implicados, pues serían 30 o 40.000 euros que cobraría la familia de este fallecido, ¿de acuerdo? Lo digo para tener un poco esa visión práctica de todas estas cosas que investigamos, ¿vale? Vale, aparezco por aquí de nuevo, se me escucha bien, ¿no? Sí. Mira, perdona, Román. Sí. Antes de finalizar esta parte, vete al inicio del caso práctico del donde pone croquis previo. Aquí. Vale, eso es el croquis previo. Vale, esto es lo que se ha hecho. Esto está sacado del atestado. Y en el atestado, más o menos, sabemos por las declaraciones y los testigos dónde se produce el atropello, la distancia recorrida tras el atropello y la huella de frenada previa al atropello, ¿vale? Y sabemos que antes del inicio de las huellas de frenada hay una distancia de calentamiento que, como decía Óscar, está en torno a los 3 metros. Bien, hemos hecho muchos aspectos para calcular aquí y se ha calculado la velocidad de la colisión en el momento del punto de colisión por los estudios en función de las características del vehículo y dónde se produce el impacto de la cabeza, y nos da una velocidad en torno a 37 km/h. También por la distancia recorrida y también por hasta la posición final y por el desplazamiento del peatón, podemos calcular desde la física y sobre todo con la utilización de cálculos de accidentes esa misma velocidad, que son muy coincidentes. Las diferencias, si hacemos bien las cosas, son muy pequeñas. Es decir, que aquí podíamos obtener todo esto y además sabíamos, después de la velocidad de colisión, si previamente hay una huella de frenadas, lo que vemos es cuál es la velocidad a la que circulaba previamente. Con todo esto, lo que queremos decir es que iniciándonos en la reconstrucción, podemos alcanzar simplemente con la física, después con cálculos de accidentes y con otra serie de herramientas que se van ayudando de estudios comparativos, cuál era la velocidad del atropello, cuál era la velocidad de circulación. Además, lo que hemos hecho es reflejarlo en un programa, en el Virtual Crash, que es totalmente coincidente. Como hemos visto en este caso, no es un programa de animación, sino es un programa de simulación que contempla todas las características, la velocidad de paso del peatón, el comportamiento y demás. Y esto lo que nos permite es ya hacer un informe mucho más completo, gráfico, visual y más fácil de defender. Quiero decir que para iniciarse en la reconstrucción no necesariamente es imprescindible disponer de programas y conocimiento y dominio de los programas, sino que ya sale de aquí con un montón de herramientas que luego, si quiere el programa, podrá utilizarlo o podrá buscar a alguien que le ayude a utilizarlo. Pero simplemente con los conocimientos iniciales, ya sin la utilización del VCrash, llegaríamos a las mismas conclusiones que se ha llegado después del estudio que ha presentado Óscar. Sí, que al final se puede llegar a la misma conclusión sin utilizar el programa de reconstrucción, en este caso. Se llega a mismas conclusiones y con programas simples de utilizar. Pues vamos a comentar el caso práctico que muchos estáis aquí quizá, que hayáis visto un vídeo que por redes sociales que subimos, un vídeo que también estuvo en publicidad, donde se hacía un cálculo de una huella de frenadas. Hacíamos unos supuestos y unas preguntas de a qué velocidad podría circular este vehículo, ¿no? Inicialmente lo que establecíamos aquí era que había unas huellas de 40 metros de frenada y planteábamos unas preguntas, a ver si alguien puede comentarlo por el chat también, a ver si sabríais decirnos a qué se puede deber. Veíamos al inicio de las huellas de frenada que una empieza antes que otra. ¿Sabríais decirnos a qué se puede deber esto? ¿A qué se debe que una huella empiece antes y otra más tarde?
y que una huella esté más marcada y otra menos marcada. Si podéis escribirnos por el chat. Neumáticos o frenos, al peralte de la calzada. ¿Alguien más se anima? ABS, desequilibrio de fuerzas de frenado, neumáticos mal estado, volantazo. ¿Marchó José Luis? No. Pues ven a explicarnos tú. Vale, a ver si se puede ver. Explícanos tú, José Luis, a qué se debe esa diferencia, porque esto nos puede servir, es vital a veces para determinar qué pasó en el accidente, qué pasó en el accidente antes de ocurrir. ¿A qué se debe esto, José Luis? En primer lugar, debemos de tener en cuenta que, salvo que cuando se produzcan trompos y en condiciones normales, siempre un vehículo tiene 4 ruedas y, sin embargo, solo vemos 2 huellas de frenada. Las huellas de frenada siempre corresponden a las ruedas delanteras. Para muchos de vosotros es claro, pero para algunos que se estén incorporando, no. Es decir, siempre se frena y se está preparado para que sean las ruedas delanteras las que lleguen a bloquear, con independencia de que haya más ocupantes o más carga en la zona trasera, que para eso hay una válvula compensadora que se dedica a llevar más o menos presión a las ruedas traseras. Bien, entonces siempre la delantera, si bloquease antes una rueda trasera, habría riesgo de poder provocar un giro, un trompo o cualquier otra cosa y perder todavía más la dirección del vehículo. Entonces son las delanteras. Bien, ¿qué es lo que ocurre? La mayoría de las veces, cuando vemos un atestado, hay una huella de frenada y nunca empiezan las dos a la vez. ¿Por qué? Porque normalmente cuando se intenta frenar, a la vez se intenta iniciar una maniobra de esquiva. Por ejemplo, cuando hay un vehículo en un tramo recto y hay un cruce y sale un peatón o sale un animal o sale un coche, pues instintivamente el conductor lo que hace es frenar y girar hacia la izquierda. Bien, aquí si vemos el inicio de las huellas en la fotografía central, vemos es que hay un inicio de irse hacia la derecha, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre cuando nosotros giramos el coche hacia la derecha? Cuando giramos el coche hacia la derecha, el centro de masas, el coche intenta inclinarse hacia la izquierda. Si yo giro el volante hacia la derecha, mi compañero se viene para acá, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre cuando yo en el coche hago un giro hacia la derecha? Que se inclina. Al inclinarse, ¿vale?, hay más peso en las ruedas izquierdas y al haber más peso agarran mejor. Y la misma presión que se lleva al neumático delantero izquierdo que al neumático delantero derecho, el neumático delantero derecho, que tiene menos peso sobre el asfalto, lo que se denomina la fuerza gravante, es más fácil bloquearlo. Y por eso normalmente si hacemos un giro hacia la derecha, bloqueará antes la rueda interior de la derecha y si hacemos un giro hacia la izquierda, bloqueará antes la rueda izquierda. Entonces, eso es el motivo que normalmente cuando hay unas huellas nunca empiezan a la vez, si normalmente van acompañadas de una maniobra evasiva. Eso es lo que podemos ver aquí que ha coincidido, por eso la derecha. Punto 1, al analizar las huellas. Punto 2, cuando se va a hacer un cálculo en tanto manual o en cálculos de accidentes sobre la distancia de frenada, tenemos que aquí lo que sabemos es cuando hay una huella de frenada es que ese conductor ha frenado a tope. Y entonces cuando se mide la huella no se mide la más larga, la más corta o la media de las dos. Se mide la más larga, ¿por qué? Porque sabemos que en la izquierda, que es más corta, también se frenó, aunque no se consiguió bloquear. Y se frenó con una capacidad de rozamiento superior a cuando bloquea, porque una vez que bloquea pierde ligeramente esa capacidad de rozamiento. Entonces, al analizar una huella, por ejemplo, si vemos solo la fotografía central, ¿vale?, y vemos que empieza poco a poco hasta que se marca más, eso es cuando el neumático, comentaba antes Óscar, una vez que nosotros bloqueamos, tarda unos 3 metros en calentarse. Ese calentamiento es paulatino hasta que ya la zona del neumático que está en contacto con el asfalto, una vez que lo hemos bloqueado, ya se ha calentado lo suficiente y empieza a marcar. Y entonces, por eso luego las huellas son más nítidas, porque ya han marcado.
Entonces, siempre significa que hay una maniobra evasiva, que la vamos a ver casi siempre. Si vemos un trozo de huella, sabemos si es el inicio o el final de esa huella, porque empieza más tenue. Hay que tener cuidado de que si nosotros vamos a hacer la medición y empezamos a verla desde aquí, la veremos con más distancia que si vamos a la otra parte, a la parte contraria, y queremos verla, no la vamos a ver tan fácil, ¿no? Y lo que vemos aquí es el caso práctico para calcular las huellas de frenada. Vale, pues aquí concretamente en este caso hubo colisión, ya estaba la señal arreglada y había esos 40 metros de huella de frenada, había algo de pendiente y al final esto lo que se hace, se puede hacer un cálculo con, igual que hablábamos antes, con la herramienta de cálculos accidentes y para el caso concreto, este es un cálculo que hice yo. Yo no soy impenor yo soy perito de automóviles, claro está, pero no estoy metido tan en la reconstrucción como puede estar impenor ni en su sombra. Pero lo que quiero representar aquí es que con conocimientos básicos se pueden llegar a conclusiones. Aquí pondríamos las huellas de frenada, pondríamos el coeficiente de adherencia y aquí hay un tema muy claro que no sabemos y sería importante conocer, la velocidad final. La velocidad final, para esto deberíamos conocer el estado en el que quedó el coche para así poder hacer, incluso por comparativa, con los test que representó antes Óscar, saber la velocidad exacta a la que circulaba. Pero en base a las huellas de frenada, la distancia y la pendiente que había y el coeficiente de adherencia, vemos que el vehículo circulaba a 81,26 km/h. Estos son cálculos aproximados, ¿vale? Y simplemente eso, con esta herramienta podemos llegar a esas conclusiones. Faltaría añadir, allá donde pusimos velocidad final 0, tendríamos que poner la velocidad real, de la energía que absorbe el vehículo en la colisión, habría que tenerla en cuenta aquí, para tener un resultado real de la velocidad a la que circulaba. Entonces, de forma sencilla, podemos llegar a muchas conclusiones con estas herramientas. Román, permíteme una Sí. cosa. Este resultado que obtienes, evidentemente, al no conocer cuál era el estado del vehículo, en este caso, este resultado que obtenemos sería la velocidad mínima a la que circularía el vehículo, ¿de acuerdo? Es decir, si después de estas huellas aún hay un impacto contra esta señal, esta velocidad que se obtiene sería la mínima a la que circulaba el vehículo antes de comenzar a dejar estas huellas. Vale, y el coeficiente de adherencia del neumático, pues existen tablas que en función del tipo de vía, la calidad del asfalto, el tipo de terreno, bueno, que incluso el propio programa las tenemos aquí, nos aporta esa información. En los accidentes está hecho como una estimación según el estado de nuevo, usado, liso, buenas condiciones, lluvia, nieve, todo eso va a influir. Entonces, dentro de esta plataforma, simplemente marcando esas 4 o 5 cositas ya te va a indicar cuál es el coeficiente de rozamiento adecuado para la vía. Vale. Vale, hablábamos aquí de otro caso en otro vídeo que expusimos, que era ¿qué crees que pudo haber pasado aquí en estas huellas, ¿no? Vemos unas huellas que hacen una forma rara aquí al principio y al final. Había aquí una curva, estaba próximo a la curva. ¿Qué creéis que pudo pasar? ¿A qué se deben estas huellas? Si podéis poner por el chat. ¿A qué se puede deber estas huellas así rectas, que tengan esta curvatura al final o al principio? Impacto contra otro vehículo, freno recto y al final giro del volante, aceleración. Esto, cuando expusimos el vídeo, había también eso, todo tipo de respuestas, giro de volante, que se encontró un coche parado, que giró cuando frenaba, punto de colisión. Vale, viraje parte trasera, aceleración. Aquí había respuestas, al igual que ahora, de todo tipo, de que se valoraba una frenada brusca, se valoraba una aceleración a la salida de la curva. Y aquí lo que exponemos, si quieres cuéntanos tú un poco, Óscar, ¿qué es lo que podemos ver en esas huellas?
Sí, simplemente el dibujo se ve recto, ¿vale? Una frenada normal, como vemos en la imagen de arriba, ese dibujo quedaría marcado de manera recta, siguiendo longitudinalmente a la huella. En caso de que estuviera derrapando, sería la huella más similar a la que vemos en la imagen inferior, ¿de acuerdo? Donde vemos que ese dibujo dentro de la propia huella se encuentra de una manera diagonal, ¿vale? Entonces, analizando un poco esta huella, sí que es verdad que antes de ver este vídeo es importante explicar una cosa. Nosotros como investigadores no podemos emitir, digamos, una conclusión de un accidente únicamente con esto, ¿vale? O sea, una huella de frenada nos va a permitir establecer una hipótesis, pero evidentemente debemos poner en contexto esta prueba con el resto de otras pruebas que tengamos de este accidente para determinar una conclusión clara, ¿vale? Porque al final esta huella nos puede indicar una cosa, otra, pero podemos estar equivocados en dos hipótesis, que una de ellas sea correcta, pero el resto de pruebas que tengamos, es decir, daños en los vehículos, posiciones finales y demás, todo eso en contexto es lo que nos va a permitir determinar qué pasó en este accidente, ¿vale? Pero en este caso, simplemente con esta huella, lo lógico y lo más común sería, si ponemos el vídeo, Román, sería un impacto entre dos vehículos y que uno de ellos, el azul en este caso, vemos cómo gira y dejaría esta huella marcada en la calzada. Vemos que es una huella muy similar a la que encontramos en el lugar del accidente donde se encontraba Román, ¿no? Sí, sobre todo un factor que tenían muy en cuenta aquí cuando comentamos el asunto es que se ve que es una huella totalmente recta, lo que hace Sí, y descartar que sea el derrape. además existe un giro brusco de esta huella, ¿no? Exacto, Este giro, exacto. por mucho que un vehículo gire de manera normal, digamos, que no haya ningún impacto, este giro no es así, brusco, es decir, es paulatino. Por muy brusco que lo hagamos con el volante, un vehículo no gira de repente. Entonces, porque veo que hay gente que está comentando que hay una maniobra de esquiva. Una maniobra de esquiva dejaría una huella mucho más suave en cuanto a giro, ¿de acuerdo? En este caso se ve claramente que ahí tendría que haber habido un impacto entre dos vehículos que genere ese giro repentino de la curva, ¿de acuerdo? Vale, Como comenta aquí Emilio Castro, una colisión mientras frenaba, exacto. exacto. Vale, pues nada, comentaros que eso, que en base a todo lo que llevamos estudiando ahora en la charla, ya vimos cuáles son las bases fundamentales para una reconstrucción y vemos que hay oportunidades, hay herramientas y que se puede hacer muchas cosas de forma simple, con sentido común. Lógicamente, lo que hablamos, hay siniestros muy complejos en los que hay que intervenir con una, digamos, macro reconstrucción, pero la mayor parte de los accidentes que ocurren se pueden llegar a conclusiones de forma muy fácil. De forma muy fácil, simplemente lo dicho. Como siempre dice José Luis, con sentido común, conociendo las herramientas y las fórmulas necesarias, se puede librar a mucha gente de un problema bastante grande. Porque hablamos de cuantías económicas importantes, de gente que se le achacan delitos que a veces que no son delitos, y al final la responsabilidad que tenemos nosotros como técnicos en hacer un informe de este estilo bien fundamentado, con estas herramientas que hablamos ahora, se puede hacer fácil. Leí antes algún comentario relacionado con que hay muchos factores que influyen. Claro está, al final hacemos una estimación, pero muchas veces nosotros lo que hacemos con este tipo de reconstrucciones es como mucho circulaba a esta velocidad o como mínimo circulaba a esta velocidad. Siempre nos ponemos en el peor de los casos, ¿no? Con la información que tenemos para hacer esta reconstrucción. Luego eso, veremos al final más preguntas que había en el chat que seguro que nos responden Óscar y José Luis. Pero un poco por ahí van los tiros en estas cuestiones de reconstrucción. Y hay un montón de trabajo y tenemos además que dar a conocer todo lo que podemos hacer porque podemos ayudar a mucha gente. Entonces, lo dicho, esto al final es el trabajo de un perito y que te puedes dedicar a todo esto, a resolver todo este tipo de problemas haciendo informes periciales y resolviendo este tipo de casos, ¿vale?
Y de esta forma fue cuando decidimos lanzar una formación del curso de experto en reconstrucción de accidentes de tráfico. Como os comentaba al principio, al final iba a haber una oferta y voy a presentarosla, ¿vale? Porque hoy vimos las nociones básicas, pero se puede entrar en fundamento en todo esto y, lógicamente, apoyados por José Luis, por Óscar, por mi parte, en esta formación de experto en reconstrucción de accidentes de tráfico, que lo que vemos es eso, llevar a tierra y de forma práctica todo esto que vimos hoy para que cualquiera de los que podáis estudiar esta formación podáis hacer este tipo de informes, ¿vale? Comentaros que va a ser un curso online, empieza ya, directo al grano, buscamos de forma sencilla la aplicación de todas estas fórmulas con casos prácticos, verlo para que sirva para trabajar y que, lo dicho, 100% práctico y que se aprenderá de forma íntegra desde cómo hacer un informe, desde cuáles son los fundamentos básicos hasta cómo entrar en un juzgado. Tenemos formación por jueces donde nos enseñan y nos dicen realmente en qué se basan ellos para creer un poco más a una de las partes, porque al final cuando llegas a juzgado es que hay una discusión y es súper importante cómo podamos exponernos dentro del juzgado y es muy importante saber qué opina esa persona que nos va a juzgar, ¿vale? Y bueno, es una formación para realizar en 3 meses. El curso va a ser en base a informes periciales reales, corrección de esos informes reales que vas a hacer tú mismo, va a hacerlo el alumno que esté haciendo esta formación de reconstrucción de accidentes, hará informes periciales y serán corregidos por los tutores. Va a haber acceso a comunidad a través de un foro para que cualquier pregunta que pueda haber, compartir entre compañeros o incluso apoyarnos en compañeros cuando se necesite. Hablábamos antes de revisión de un siniestro que está en la otra punta de España. Es importante colaborar entre compañeros. Pues podrás apoyarte en el foro con alumnos que están haciendo el curso o alumnos de futuras ediciones o de ediciones anteriores cuando existan las siguientes, porque esta va a ser la primera edición y vamos, a raíz de aquí vamos a crear más ediciones y el foro se mantendrá para todos, pues apoyarse unos con otros. Vas a tener acceso a herramientas de cálculos de accidentes, pues vas a tener acceso a la herramienta íntegra, vas a poder conocer cómo funcionan las herramientas de reconstrucción virtual y el acompañamiento incluso cuando termines el curso. Yo, como comentaba antes, cuando empecé siempre iba a apoyarme en Impenor, en José Luis, pues un poco en este sentido lo mismo. Tenemos el apoyo de profesionales para que una vez que empecemos a formarnos, empecemos a trabajar, podamos seguir apoyándonos en estos profesionales. Y de cara, hablo a veces de apoyo para resolver dudas y otras veces de apoyo, pues imaginamos esa reconstrucción que podemos hacer de forma simple, pero a veces necesitamos apoyar con una reconstrucción virtual. Pues también se puede colaborar en este caso con Impenor, para que den ese soporte gráfico, esa reconstrucción virtual, si en este caso no eres tú el que las está haciendo y tienes acceso al programa. O sea que aparte de formación existe ese apoyo por detrás, ¿vale? Y un poco explicar el contenido del curso. A ver si quiero pasar la diapositiva. El contenido del curso vamos a empezar por basarnos en los fundamentos de la peritación judicial, ver cómo los requisitos básicos de la peritación judicial, esto digamos que es común para cualquier perito judicial, ver cómo es un informe, los requisitos que debe tener, cómo debe ser un perito en el juzgado. Ese va a ser el bloque 1, empezamos por esa parte. En el bloque 2 vamos a entrar un poco más relacionado también con el juzgado, que muchas veces no es solo cuestión de hacer un informe sin más. Lo importante de hacer un informe es saber explicarlo. Y la comunicación verbal, no verbal, saber hacia dónde mirar, saber cómo expresarse, eso es importantísimo una vez que entramos al juzgado. Entonces, en el bloque 2 vamos un poco enfocados hacia esa base, para que luego sí que en el bloque 3 es ya donde empezamos en materia a hablar sobre y adentrarnos mucho más sobre lo que llevamos hablado hoy hasta aquí, ¿no? De tipos de accidentes. Es una introducción a la reconstrucción. Tipos de accidentes, estudio de documentación, análisis de vehículos, análisis del lugar del siniestro y definir muy bien los objetivos que se van a plantear para posteriormente realizar el informe pericial. En el bloque 4 es donde ya se empieza con reconstrucción avanzada, donde hablaremos de fundamentos físicos, porque lógicamente tenemos la herramienta de cálculos accidentes, pero tendremos que tener nociones de qué significa cada fórmula, cómo se aplica y para qué. Entonces es aquí donde se estudia.
veremos las fases del accidente, veremos tipos de veremos los atropellos, pues al igual que vimos ahora, pues cómo se analizan, cómo se estudian. Veremos accidentes en motocicleta, lógicamente no se comporta igual una motocicleta que se comporta un coche, y los software de reconstrucción de accidentes de tráfico. Bloque 5, veremos los aspectos legales y periciales. De poco nos sirve saber, y además son 4 conceptos, no es cuestión de que tengamos que sabernos la legislación entera, pero sí que sabiendo hacia dónde tenemos que orientar nuestro informe, saber qué nos dice la ley, saber quién es el responsable y todo eso, nos hará saber enfocar el informe pericial. Sin esta base, de poco nos servirá saber a cuánto circulaba un coche si no conocemos el fundamento hacia dónde tiene que destinarse el informe pericial. Y por último, el bloque 6, aquí es donde te tocará hacer un informe pericial completo. Desde cero hasta la reconstrucción completa, harás un informe pericial, el cual será corregido y será necesario pues, para superar el curso y la formación, ¿vale? Y bueno, vamos a hablar un poco del valor del curso. Esta formación es un precio de lanzamiento que tiene ahora, primera vez que se lanza este curso, y tiene un valor que está actual en 1.399 euros, ¿vale? Pero comentaros también que, dado que es la primera vez que se lanza, hay un cupón ahora que se activará durante 24 horas, y para todo aquel que quiera inscribirse ahora en estas 24 horas para empezar ya el día 20 empieza el curso, tendrá el descuento, pasará de los 1.399 a 1.049. Y es simplemente a la hora de inscribirse hay una zona que pone cupón, que si pones 24H, automáticamente te hace el descuento. Hace el descuento para que quede en este precio, ¿vale? Lo que comentaba antes, se regala también el acceso a la herramienta completa de cálculos accidentes. Ya vimos que es una herramienta que al final te puede aportar un informe automático, el cual se aporta al informe pericial completo y te va a dar un apoyo en ese informe, ¿vale? Para todo aquel que quiera formarse y quiera financiarlo, a la hora del pago también hay la opción de Secura, que permite el pago a plazos. Permite el pago a plazos de la formación. Y si cualquier persona entra en el curso, empieza el día 20 y ve que no le gusta o que no es para ella, que no se sienta cómodo o lo que sea, sin preguntar más, 14 días de garantía, devolución íntegro del importe abonado. Comentar también, si hay cualquier duda, hay aquí un teléfono de WhatsApp al cual podéis escribir. Encantados de responder lo que haga falta en relación a la formación. Y 20 de enero o 20 plazas. Una vez se cubra una u otra, ya se cierra el acceso al curso, ¿vale? Queremos dar esa atención personalizada, por eso no vamos a abrir más de 20 plazas para la convocatoria. Así que os animo que si estáis interesados, podéis apuntaros y reservar una de estas plazas. Ya hay varias cubiertas, bastantes, creo que en torno a 10 estaban ahora ya dentro para empezar el día 20. Y ahora sí, dejamos este espacio para cualquier duda, pregunta relacionada con lo que hablamos en la charla, relacionada con el curso, cualquier pregunta que os apetezca preguntarnos, estamos aquí para resolverla. Román. Sí. Sí, vi por aquí que había una persona que estaba preguntando del caso práctico que le parecía muy poco, un tiempo de reacción de 1,36 segundos, ¿vale? Esto nada, explicar un poco que ya existen muchos estudios que analizan lo que es el comportamiento de un conductor en cuanto a su reacción, ¿vale? Y generalmente el tiempo medio que se habla de un conductor es el que se denomina segundo de reacción o segundo de susto, que es 1 segundo, ¿vale? Pero va a depender un poco también de la reacción que tenga que realizar cada conductor. Es decir, no es lo mismo una reacción refleja que una reacción compleja donde tenemos que
pensar qué decisión tomar y hacia dónde ir o demás, ¿no? Lo vemos muy claramente muchas veces en colisiones frontales, sobre todo aquí en Galicia, que hay un montón de animales en las carreteras, que de repente sale un animal por el lado derecho y el instinto natural de una persona es girar a la izquierda. Esto provoca muchas veces que se produzca una colisión frontal contra un vehículo que viene de frente, ¿no? Entonces, va a depender mucho de esa reacción que hay que realizar y va a depender también tanto de la edad del conductor como el estado ambiental, digamos. Es decir, si era de día, si era de noche e incluso si de noche circulaban vehículos en sentido contrario, también va a influir en la reacción de un conductor, ¿vale? Pero bueno, en líneas generales estaríamos hablando las reacciones más rápidas, esas reacciones reflejas, estarían en torno a los 0,5 segundos y a partir de ahí hasta los 2,5 segundos, donde en condiciones nocturnas y con vehículos circulando en sentido contrario se encontraría una reacción normal. ¿De acuerdo? Lo del autocar. Indicar otra vez el número de WhatsApp, por favor, me dice Dimitri. Un segundo que lo pongo ahora. Aquí lo tenemos. Sí. Mira, preguntaban también si en el atropello de un peatón se tiene en cuenta el peso y la altura del mismo. Hoy día la informática permite reproducir al peatón con todas las características de peso, altura y velocidad. Pero cuando lo hacemos a mano, la influencia de energías es muy pequeña. Un peatón va muy despacio y puede pesar de 70 a 120 kilos. Y un vehículo, además de ir deprisa, estamos hablando entre 1.000 y 1.500 kilos. La influencia del peso del peatón es mínima, es muy pequeña. La influencia real es si el peatón va andando o va corriendo. ¿Por qué? Porque el comportamiento del peatón que va corriendo respecto a los daños en el turismo y respecto al giro y los daños donde se produzca la marca del impacto de la cabeza en el parabrisas es muy distinto. Es distinto si va andando o si va corriendo por el rozamiento y el giro que hace del propio peatón. Pero normalmente son influencias que bajan muy, muy poquito. Es decir, con los cálculos que hemos hecho hemos visto que de distintas formas que se ha hecho aquí, prácticamente todo apuntaba. Fuese esa persona una mujer que mida unos 65 y que tenga 58 kilos o que sea una persona alta que mida tal, la variación evidentemente la va a haber, pero va a ser muy pequeña. En este caso, Román, en el caso práctico que hicimos, si no recuerdo mal, creo que por los cálculos físicos, en cálculos accidentes, nos daba creo que 56 kilómetros por hora y en la simulación informática daba 57. En la simulación informática sí que se puede introducir tanto el peso del peatón como la altura del mismo y pues eso, estamos viendo que a lo mejor puede haber 1 kilómetro de diferencia entre una y otra, pero en líneas generales vamos a obtener el mismo resultado, ¿no? Preguntaba antes un alumno, un compañero, si esto también servía para autobuses. Evidentemente, para autobuses, camiones, para cualquier cosa, teniendo en cuenta el comportamiento del mismo. Lo único que varía en temas de autobuses o vehículos industriales cuando hacemos los cálculos es el coeficiente de rozamiento, la capacidad de frenar el turismo frente a un camión. Y eso también está contemplado. Es decir, varía algo el rozamiento, pero los cálculos son los mismos. Vale. ¿Qué valor jurídico tiene nuestro informe? El valor jurídico es la capacidad de convencimiento que tengamos ante un juez. Es decir, muchas veces, hay veces que nos da la sensación de que no hemos sabido explicarlo, muchas veces también tenemos en cuenta que tenemos enfrente a la Guardia Civil, donde en principio es una autoridad, y muchas veces también hay una duda razonable que le interesa al juez, que el juez, ante los planteamientos que hay, pues en la protección de las víctimas, que es un principio legal, la defensa del más débil, pues evidentemente a veces, depende por quién vayamos, no acoge nuestra tesis, pero no es porque no tengamos razón, sino porque cree que nuestro informe pericial, el nuestro y en ningún informe pericial vincula a un juez. Entonces, hay veces
que un juez puede no tener en cuenta nuestra apreciación. Mira, preguntan también, perdona, ¿con el ABS quedan las mismas marcas que antiguamente? Bien, evidentemente no quedan las mismas marcas. Hay dos cosas. En vehículos antiguos con ABS hemos visto que el ABS no funciona adecuadamente y estamos viendo huellas nítidas. Pero con independencia de esas huellas nítidas, ¿vale? Cuando el ABS funciona bien, pues cualquier técnico, y la Guardia Civil lo hace muy bien, se observa lo que se denomina la sombra del ABS. Son unas sombras muy suaves que hay que saber mirarlas en la dirección del coche, porque si nos vamos a ver en el sentido contrario, no las vamos a ver. Y eso nos da una idea de la actuación del conductor sobre el sistema de frenos. Mira, nos pregunta Rafael Obispo, ¿cuántas horas aproximadamente hay que dedicarle diariamente al curso? Mira, yo esto en todas las formaciones que impartimos siempre digo lo mismo, que va a depender de cada alumno, nosotros al final lo que buscamos es que se hagan trabajos, de que cada alumno haga trabajos, pero que también que lo adapte un poco al ritmo de vida que pueda llevar. No es cuestión de que vayas a tener que estar de 8 a 3 presencialmente en la plataforma porque sí. No, tú puedes adaptarlo un poco a tu horario laboral y estudiar cuando quieras, y la velocidad para avanzar va a depender un poco de tu capacidad pues, de comprensión, informática, y lo que buscamos es que al final, que cuando entregues el trabajo, que esté bien realizado. Calculamos que dedicándole una hora al día, hora y media aproximadamente para ir formándose, ir haciéndose los trabajos, que lo puedes tener más que de sobra. Si en 3 meses no te dio tiempo a terminar el curso, no hay problema. Puedes seguir en la plataforma, seguir formándote, seguir estudiando hasta que realmente tengas las pruebas preparadas bien para poder superar el curso. Entonces, no es cuestión de cuántas horas, no podemos establecer que todos los alumnos vayan a tener que dedicarle las mismas horas porque, como bien sabemos, hay gente que se le da mejor estudiar, hay otra que se le da un poco peor, hay gente que se le da mejor las fórmulas, otra que se le da mejor la teoría y otro que se le da mejor la informática y hace un informe en Word en un momento. Entonces, yo no me atrevo a decirte que en tu caso vaya a ser una hora porque en tu caso puede ser una hora y media. Entonces, es un poco adaptado a la necesidad de cada uno y que pueda dedicarle el tiempo cada uno que pueda para poder seguir avanzando, ¿vale? Vale, miro un poco más alguna. Espero haber respondido, si no, pregúntame lo que necesites, ¿vale? Mira, aquí pregunta un compañero si los frenos, si no están bien los frenos. Mantenimiento del vehículo en general. Claro, en general hay una cosa, si los frenos no están bien, no va a ser capaz de bloquear los neumáticos, ¿vale? Porque no tiene presión suficiente. Y si no bloquea los neumáticos es una dificultad, ¿vale? O frenará más tarde, es decir, muchas veces si yo tengo que bombear y frenar más tarde, evidentemente, pues voy a, al final, cuando sea capaz por el sistema del vehículo, bloquear los neumáticos delanteros, voy a poder seguir calculando lo mismo. Lo que pasa que habré tardado más, que puede ser por el mantenimiento o por la falta de atención del conductor. Pero para los cálculos físicos, al final vamos a estar en la misma. Vale, preguntan también qué compañías o empresas se podría empezar a trabajar. Yo, bajo mi punto de vista, donde empezaría a trabajar en este tipo de trabajo sería en gabinetes especializados en reconstrucción de accidentes de tráfico, porque vas a estar acompañado por gente que lleva muchos años de experiencia. Entonces, lógicamente, puedes hacer igual que hice yo, que al final yo me puse en modo particular y trabajaba inicialmente con abogados, y allá donde tenía dudas, pues iba a llamar a casa de José Luis. Y digo, José Luis, vamos a mirar esto, nos sentamos y te apoyas en compañeros, en profesores o en lo que haga falta. Pues a modo freelance, a modo autónomo, empezar a trabajar con abogados, digamos, que en tema de reclamaciones. O cualquier compañía de seguros siempre necesitará una reconstrucción. Sí que es verdad que habitualmente las compañías de seguros suelen tener delegado esto en gabinetes como puede ser el de Impenor, por lo que insisto que bajo mi punto de vista el primer lugar donde empezar a trabajar y el más recomendable sería acompañado de un gabinete de peritos. No sé si opináis igual que yo, Óscar y José Luis. Sí, yo creo que al final, sobre todo al comienzo, siempre que puedas estar rodeado de gente que controle un poco del tema, siempre va a ser positivo para tu formación. Y al final,
nosotros estamos a, no sé el número de accidentes que estamos analizando al año, pero centenares de ellos. Y cada uno es diferente. Al final de cada uno aprendes un poquito. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo, sí. Vale. Vamos a mirar si hay alguna pregunta más. Calculo atropello también tiene. Si hay alguna pregunta que se me ha escapado de las de arriba, por favor, si queréis volver a preguntarla, os la agradezco, porque la verdad que una pasada el chat que esté así activo. Enhorabuena nos da José Manuel. Muchas gracias, José Manuel. Una charla 10. Un evento 10. Oye, mil gracias. La verdad que no lo dudaba. Cuando estábamos preparando todo esto, yo ya les comentaba que era una charla de 10, vamos, que ya en esta masterclass gratuita ya se da una información y una formación que no se ve en todos lados. Vale, en principio, bueno, voy a mirar si... Pregunta, según tengo entendido, los vehículos cuando dejan la huella es porque el neumático pierde su adherencia con el asfalto. Si no hay huellas, como sería un supuesto, si no tenemos esa evidencia... ¿Es pregunta o es una afirmación? Yo entiendo que una afirmación, que bueno, si queréis complementarlo con algo... bueno, dice pregunta al principio. Sino que, claro, se refiere a que si no hay huellas, a lo mejor en un escenario, que cómo sería el resto, digamos, la investigación, ¿no? Al final, las huellas va a ser una prueba de las otras muchas que tengamos que analizar. Tengamos daños en los vehículos, posiciones finales, cuál es la trayectoria hasta esas posiciones, es decir, no todo se resume en analizar unas huellas, ¿vale? O sea, partimos ya de la base de que vamos a tener que analizar vehículos, estado de vehículos, como comentaba algún compañero, hay un montón de cosas que influyen, ¿vale? Tanto el estado de la vía, pues no es lo mismo que llueva que haga sol o que el vehículo circule por tierra, ¿vale? Todo es un cúmulo de cosas que influyen en un accidente. En líneas generales, estamos hablando de 3 factores influyentes. Uno es el factor mecánico, otro es el factor ambiental y el más importante, el factor humano. ¿De acuerdo? El factor mecánico va a ser todo lo relacionado con el vehículo, el factor ambiental, todo lo relacionado con la vía y su entorno, desde el estado de la superficie hasta la luminosidad incluso que haya en el lugar, y el aspecto humano, digamos, que va a ser pues el grado de atención, existencia o no de alcoholemia, distracciones, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Deslumbramiento. Vale, nos comenta Miguel Ángel que con el curso experto en peritación ya se imparte un apartado en reconstrucción. Sí, pero eso es una introducción. Es una introducción a la reconstrucción. Lo que se está planteando aquí es una formación avanzada en reconstrucción. En el de experto en peritación de automóviles empezamos a analizar lo que es un poco las fórmulas básicas, la introducción a todo esto, pero esto es el siguiente paso, ya, el siguiente paso para la reconstrucción, donde ya se ve todos los factores que influyen y cómo se reconstruye. Vale. Beatriz Cruz, una charla 10. Me ha gustado mucho. Saludos desde Sevilla. Ya estoy haciendo el curso experto en peritaciones y me encanta. Muchas gracias a ti, Beatriz. Tomás Sánchez, las cámaras de grabación interior son prueba para una pericial. Me imagino que es pregunta. Si aceptan, no sé si te refieres, Tomás, a que si se acepta como prueba para una pericial unas cámaras. De hecho, perdona, muchas veces hay cantidad de cámaras de bancos o de comercios o demás donde hay una parte de la cámara que está enfocada a la calle y desde ahí se ven pasar vehículos. Y muchas veces se utilizan la propia policía, unas veces cámaras de vigilancia de un entorno, de un recinto o de cámaras interiores, que es la propia Guardia Civil o Policía Local la que utiliza esas grabaciones para analizar velocidades, identificar vehículos y analizar velocidades. Es muy común. Y nosotros también utilizamos muchas veces grabaciones de puertos o de otros sitios o de sistemas de vigilancia
para conocer la velocidad en función de la distancia recorrida, los tiempos que transcurren en las cámaras. Y exacto, hoy en día con una grabación de vídeo ya hay software específico que se dedica a eso, que te permite identificar vehículos y conocer la velocidad de cada uno de esos vehículos en el vídeo. Vale. Vale, ¿qué titulación se entrega al terminar el curso y qué valor tiene administrativo? Pues es una titulación propia, privada de la escuela, una formación privada que al final te capacita para hacer este tipo de reconstrucciones. Al final es lo que necesitas, vaya. Una masterclass buenísima, enhorabuena. ¿Dónde podemos volver a...? Vamos a enviar, José Antonio, mañana la grabación de esta masterclass, ¿vale? Se podrá volver a ver cuando queráis. Una pregunta, ¿qué diferencia hay entre atestado policial? Espera, que se movió aquí el chat. Diferencia hay entre el atestado policial por la autoridad competente y el informe del perito. ¿Dais esta respuesta? Bueno, la puedes hacer tú. El informe policial normalmente consta a veces de un atestado, que son las tomas de manifestación, presentación y demás, y luego es el informe técnico de la Guardia Civil o Policía Local, donde establece pues el croquis, las formas, las causas y las responsabilidades o las infracciones de cada uno de los intervinientes, ¿vale? Eso es lo que es el informe pericial de la Guardia Civil o el atestado de la Guardia Civil. A veces se llama solo atestado o a veces están separados en este contexto atestado e informe técnico. El informe de un perito normalmente siempre es perito de parte. Y bueno, pues normalmente el perito de parte tiene la ventaja de que dispone de mucho más tiempo para analizar la totalidad de los aspectos que, dependiendo quién, algún guardia civil y sobre todo en policías locales de pueblos no han tenido la posibilidad de dedicarle el tiempo ni la experiencia que tiene un gabinete pericial. Vale, bueno, y vamos a responder ya la última, que me imagino que os estarán esperando en casa también. Y dicen que eso, que yo sepa, las cámaras de grabación de vehículos no están permitidas, ¿o sí? ¿Nos comentas, José Luis? Bueno, yo lo que sí, nosotros hemos visto que hay, cuando se ha producido un accidente, tenemos un caso, tuvimos ahí donde se aportó para la Guardia Civil la cámara de grabación pues de un autocaravana que delante de él pues le adelanta un camión y se llevó por delante a un coche que estaba detenido, ¿no? Y por lo que sea el camionero volvió pronto a su carril sin percatarse. Entonces, hemos visto que si hay cámaras, las utilizan normalmente. Que yo sepa, lo que está prohibido no es llevar cámaras o grabar, es divulgar. Es decir, yo no puedo divulgar nada que pueda afectar, que tenga matrículas o que tenga caras o identificación. Otra cosa es que yo pueda tener cámaras de grabación en mi coche, pues por cualquier otro motivo, y evidentemente si hay un accidente, pues se aportan a la Guardia Civil y las están utilizando. Vale, sí, Miguel, lo que comentas es cierto, de que con el curso de experto en peritación de automóviles también te sirve para hacer reconstrucciones, totalmente. Esto al final es una especialización, seguir avanzando, seguir formándote y saber desarrollar de forma más eficiente cada tipo de informe. Es lo que hay en esta formación, vamos. Bueno, pues daros las gracias a todos por haber estado hasta aquí. Comentaros que, bueno, aunque acabemos ahora la charla, tenéis ahí un número de teléfono para preguntarnos lo que necesitéis, podéis escribirnos un WhatsApp, preguntar lo que haga falta, o incluso si queréis solicitar una llamada para resolver cualquier duda de forma individual, sin ningún tipo de sin ningún tipo de problema, ¿vale? Que estamos para resolver todo esto. Y lo dicho, que mil gracias por estar ahora hasta estas horas aquí, que habíamos hablado de 1 hora y al final se nos ha alargado un poco más, pero yo la verdad que lo disfruté. Me encantó la charla que hubo hoy y en serio que me gustaría poder seguir viéndolos en otras formaciones, en otras charlas y espero que haya sido de vuestro gusto para todos, ¿vale? Y José Luis y Óscar, de verdad un placer como siempre. Estaremos pronto de nuevo haciendo más cosillas por ahí y seguimos trabajando y bueno, seguimos hablando, lógicamente. Y mil gracias de verdad.
Perfecto. Gracias a Un vosotros. saludo a todos. Vale. Hasta luego.